Muy buenas noches, qué gusto para mí que estén con nosotros en este viernes 15 de marzo del 2024. Es un privilegio para mí estar acá en el programa Walter Araujo y toda la verdad. Mi nombre es José Luis Solórzano y espero compartir con ustedes en la próxima hora. Tenemos al politólogo y doctor en ciencias sociales, el doctor Óscar Martínez Peñate, para evaluar, para acercarnos a la parte política en torno a lo que han sido estas elecciones, pero también a la expectativa ya que se ha anunciado que el próximo miércoles 20 de marzo van a entregar las credenciales a los diputados de la nueva Asamblea Legislativa 2024-2027. Muy buenas noches, doctor Óscar Martínez Peñate. Qué privilegio para mí poderlo saludar en el programa Walter Araujo y toda la verdad. Muy buenas noches, me honra estar aquí en tu programa. Realmente me siento muy cómodo y estamos listos para abordar los temas de la realidad nacional, específicamente este periodo muy interesante e histórico que son estas elecciones. Perfecto, y vamos a hablar incluso de geopolítica con Haití. Saludo a las personas que comienzan a interactuar con nosotros a través de las múltiples plataformas de TVO y también de Walter Araujo y toda la verdad. Están activas para ustedes, pueden comenzar a darnos su like y compartir este link si son tan amables. Estamos en X, estamos también en Facebook y estamos en YouTube. Y por qué no también decirles que esperamos sus mensajes, sus comentarios, y si nos pueden reportar a dónde nos sintonizan, serán pues atendidos por nosotros y les responderemos. Asimismo está, como ya es una tradición, en su pantalla los QR activos para recibir sus contribuciones que fortalezcan esta educación cívica, que ya es una tradición a través del programa número 1 de streaming en El Salvador. Están los QR tanto en dólares como en Bitcoin. Para ustedes el Bitcoin sigue arriba de los $70,000, es increíble. Y a través de la cuenta WAraujo64. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa. Doctor Óscar Martínez Peñate, terminó el escrutinio final de alcaldes como también de diputados al Parlamento Centroamericano. Creo que tenemos elementos, tenemos datos fríos que nos pueden dar una proyección sobre cómo queda configurado todo el esquema político desde la Presidencia de la República, haciendo historia con esta reelección en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos locales municipales que tienen una transformación, así como la Asamblea Legislativa, de pasar de 262 municipios a 44 municipios. Y el Parlamento Centroamericano, el que ha sido electo va a tomar posesión hasta el 2026. Su primera reacción de los resultados de estas elecciones. Bueno, realmente no causaron sorpresa estos resultados, puesto que desde el año pasado se venían dando una serie de encuestas nacionales, regionales e internacionales sobre las preferencias electorales y también el respaldo hacia el señor presidente Nayib Bukele. Y en todas ellas pues se manifestaba que había un significativo respaldo de la población, incluso encuestas de instituciones que no están de acuerdo con el gobierno. Incluso hasta ellas le daban más del 80%, así es que los resultados realmente no son sorpresa. Ganó el señor presidente con el 85% de los votos del cuerpo electoral, que viene a constituir el presidente más votado con un alto índice de legitimidad increíble. Y la gente pues lo que se puede interpretar de esta elección de parte de la ciudadanía salvadoreña es que realmente que se continúe con la profundización de las reformas y cambios estructurales que ha iniciado el país y que ha beneficiado a la ciudadanía. También viene a ser un referente en la política de América Latina y a nivel internacional, que yo no he estudiado pues si es el único, pero o habrá otro, pero es el que se le considera como el único jefe de Estado que tiene ese respaldo ciudadano tan elevado. Entonces significa que todo ese prestigio del presidente también trasciende las fronteras de El Salvador
y así pues con las encuestas que se han hecho se considera también que es el mejor estadista no solo de América Latina, sino que del mundo. Entonces se ha tomado pues como referente esta situación, este espacio económico, político, social, sui generis, porque hay un tema que es fundamental y es el tema de la corrupción. La corrupción abate desde Canadá hasta la Argentina, es decir, la corrupción pasa por todo el continente, pero no ha existido un gobierno realmente que le declare la guerra frontal a la corrupción. Es decir, podemos hablar y escuchar discursos. Aquí en El Salvador se oían pues durante las décadas anteriores, antes de 2019, que estaba luchando contra la corrupción, pero realmente no lo hacían, pero daban la impresión que sí lo estaban haciendo. Entonces, ¿por qué en Guatemala existe corrupción? ¿Por qué en Honduras existe corrupción? ¿Por qué en Argentina existe corrupción? Es decir, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Entonces, y es precisamente, es un mal que agobia a la ciudadanía. Y la pregunta es, bueno, y aquí en El Salvador, ¿por qué se logró liberar de ese flagelo de la corrupción institucional? Entonces, por eso es que El Salvador es tomado como referente a nivel internacional y se da el lujo de dar cátedra por la autoridad moral que tiene el país por haber resuelto problemas no solo nacionales, sino que también internacionales. Es decir, aquí ahora podemos decir que El Salvador está libre de pandillas. Claro, hay remanentes que están de forma aislada, pero que no están causando ese daño que ocasionaban anteriormente. Es decir, el narcotráfico. Es decir, aquí en el país, El Salvador dejó de ser el puente histórico y tradicional del paso de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces resulta ser que ahora la naval de la Fuerza Armada de El Salvador ha adquirido un prestigio tal que no lo tienen ni siquiera armadas que están bien constituidas, que tienen buenos navíos, etcétera, etcétera, y ellos han detenido ese paso aquí en El Salvador. Y eso yo lo menciono, ¿por qué? Porque para atacar realmente la corrupción no deben de haber cadenas o lazos vinculantes con el narcotráfico que se ha dedicado a financiar políticos, campañas electorales, etcétera. Entonces aquí en El Salvador se le puso un alto y es precisamente por lo que se considera El Salvador un ejemplo a imitar en otras latitudes. Increíble, porque cuando usted menciona la corrupción, no solamente desde Canadá hasta la Patagonia, sino que pasa a la madre patria, donde está el caso Coldo, que está bombardeando al Partido Socialista con todo. Y hay una indignación en la población. Pedro Sánchez está gobernando con el apoyo del 22% en una segunda reunión para la sucesión en la presidencia. Pero yo le quiero consultar a usted, en verdad, en estas elecciones fueron 11 partidos de oposición que fueron castigados por la corrupción. Y ya no era un señalamiento, ya no era un se dice, sino que ha sido judicializado. O sea, está dictado por el Ministerio Público que ha habido corrupción y las urnas han hablado en ese sentido, doctor Óscar Martínez Peñate, como también el principal logro del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas con la N de Nayib han sido premiados porque lograron resolver el problema de la violencia que venía prácticamente sometiendo a la familia salvadoreña por 30 años. Tenemos dos caras de una misma moneda donde se castiga a la oposición y se premia al gobierno del presidente Nayib Bukele. Claro, es que el hecho de no haber votado, el hecho, por ejemplo, de estar Arena en su mínima expresión, o sea, es increíble, de ser un partido que ganó, que estuvo 4 periodos consecutivos aquí, con la bancada mayoritaria, ahora tenga apenas 2 diputados, o sea, están en plano de extinción, y el otro partido que era fuerte, que llenaba estadios, etcétera, cuadras de militantes, resulta ser que ahora desapareció, lo invisibilizó la ciudadanía, no tiene ningún diputado, no tiene ningún alcalde, es decir, la población realmente usa dos opciones, que son castigo y premio, igual a la obra de Dostoyevsky, ¿no?
castigo y premio, es decir, castigó a los partidos corruptos, demagogos, que engañaron por décadas a este pueblo diciendo que iban a llevar democracia, que iban a llevar paz, que iban a llevar seguridad, y lo que hicieron fue profundizar más el autoritarismo, profundizar más la corrupción, etcétera. Y la prueba de ellos es que todos los expresidentes de Arena, uno murió en proceso, otro anda huyendo, es decir, por ladrones, y los dos del FMLN, pues que están refugiados, entre comillas, son prófugos de la justicia salvadoreña y están en Nicaragua. Entonces la población, es que la situación es que El Salvador está en otra era, estamos en una nueva era. Ahora la población es sumamente informada a través de las redes sociales, es decir, por muy humilde o por muy lejano que esté el salvadoreño en el territorio, está bien informado. Entonces ya los partidos políticos tradicionales ya no los pueden engañar, es decir, con falsas promesas. Ellos lo que quieren realmente que se resuelvan problemas, que se satisfagan necesidades. Hemos visto en el caso de los diputados, ¿no? Es decir, que no 45 la mayoría calificada, no, la población le dio 54 diputados, es decir, y que llega pues, llega a tener un número realmente significativo, es decir, tiene más que una mayoría absoluta. Entonces, ¿por qué? Pues eso es en reconocimiento del excelente trabajo que han hecho los diputados. Y es que es digno de mencionar que en estos diputados realmente la población votó por el proyecto, porque los diputados apoyan el proyecto de gobierno. Entonces, precisamente por eso es que la mayoría de votación se dio a través de la bandera N, y fueron pues casos no de mayor significación haber votado por personas, ¿verdad? O por rostro, como se le llama. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las personas quieren que este modelo se profundice. Y fíjense bien, está bien informada la población que ahora ya no importa que un político se tome fotos con el presidente. Es decir, que aparezca con él en un video. Eso ya no importa, sino que lo que importa es que realmente esa persona trabaje en función del país, y en esa medida va a ser premiado. Esa es la gran explicación. ¿Por qué el 85% de la población votó por el presidente Nayib Bukele? Precisamente el reconocimiento del excelente trabajo que ha realizado. Ahora, ¿podemos extrapolar esto a nivel de concierto internacional frente a organismos multilaterales como Naciones Unidas, cuando a principios de esta semana o el fin de semana anterior, el presidente Nayib Bukele decía en X que ofrece ayuda para arreglar el aumento de violencia en Haití, y textualmente dice: podemos arreglarlo, en su cuenta social X, antes Twitter, respondiendo a una publicación que muestra la dura situación que pasa en Haití. O sea, cuando un país como El Salvador puede tener incidencia en un concierto internacional a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Sé que con el doctor Reinaldo Galindo Paul, que usted conoció, que fue un doctor en mares y en límites, tuvo una gran actividad en Naciones Unidas, pero de pronto el presidente Nayib Bukele ofrece y pone a disponibilidad la experiencia de El Salvador, el modelo de El Salvador, para arreglar un problema de Haití que usted como yo sabemos que es un problema tan complejo, que va desde canibalismo hasta problemas de sicariato. Doctor. Es que el presidente Nayib Bukele tiene todas las credenciales y tiene la autoridad moral. Acordémonos que El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo, más peligroso del mundo. No hay que olvidar que en este país habían más muertos que en los países que había guerra. Es decir, controlaban más del 80% del territorio de la población, controlaban o eran rehenes millones de habitantes aquí en El Salvador. Si aquí esto se daba prácticamente como perdido, es decir, que no se podía resolver esta situación. Y resulta ser que ahora no solo somos el país más seguro de América Latina, sino que del hemisferio occidental. Entonces, ¿qué país puede realmente resolver esa situación? Es El Salvador. Es El Salvador a través del liderazgo del presidente Nayib Bukele.
Y entonces, él hace esa proposición, digamos, a nivel internacional, que si se llega pues a tomar un acuerdo del Consejo de Seguridad, Haití y la población está de acuerdo y se sufragan los gastos. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda que El Salvador no puede resolver el problema de Haití? No hay duda. Entonces, y esa propuesta realmente va de acuerdo a la altura de estadista que tiene el presidente Nayib Bukele, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que aquí en El Salvador bien se pudo haber dado cátedra de corrupción, de saqueo con los gobiernos anteriores, y hoy se da cátedra realmente con valores, con seguridad, con democracia, ¿no? La situación de Haití es sumamente compleja, más de 16 organizaciones terroristas, como tú lo decías, narcotráfico, canibalismo, es decir, están saqueando el país, ya entraron al Palacio Nacional, no está el presidente ahí. Hoy, si no me equivoco, bueno, sí, hoy Anthony Blinken se reunió en Jamaica con el CARICOM para tratar de buscarle una solución pacífica. Mientras tanto, Estados Unidos saca su personal no esencial, como ellos le llaman, y tienen un refuerzo militar. Alemania procede a hacer lo mismo también, y otros países, porque la situación es realmente caótica. Ahora, aquí hay otras cosas que analizar, ¿no? Haití es un país tan pobre que ni siquiera es considerado el tercer mundo, sino que del cuarto mundo, por la pobreza que tiene. El problema, si es que puede llamársele así, es que Haití no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene diamantes, sino inmediatamente algunos países desarrollados hubieran ido corriendo a resolver el problema de democracia, entre comillas, de Haití, ¿no? Pero como Haití no tiene ningún recurso, entonces dejan que se desangre, ¿no? Y esa situación realmente está causando o va a causar realmente una crisis humanitaria, que obviamente ya se sienten las repercusiones en los países, en el país vecino, ya se sienten las repercusiones también de la inmigración hacia los Estados Unidos. Entonces, la comunidad internacional tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y ojalá le tomen la palabra al presidente Nayib Bukele. Sí, ya pasó una semana. Tengo claro lo que en el pasado ha hecho el autor Sean Penn por Haití, después de esos catástrofes naturales que ha habido, de la hambruna. Estaba leyendo que hay más de 6.000 ONGs en Haití, 6.000 ONGs. Su actual presidente sigue en calidad de refugiado quizás en Puerto Rico, no puede acceder a Haití. El aeropuerto está tomado por estas bandas de delincuentes, no hay un orden establecido, las personas andan armadas, hay hambruna, la gente está muriendo en las calles, doctor. Claro, acordémonos del caso de Irán, ¿no? De Irak, sí, que Estados Unidos hizo un despliegue de película para ir a salvar, ¿verdad?, a Irak, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué no lo hace Haití si está a unas escasas millas de Estados Unidos? Es decir, ¿por qué no hace un despliegue militar, ¿verdad?, y pone orden, así como hizo, entre comillas, con Irak, ¿no? Así como hizo, entre comillas, con Libia, ¿verdad? Libia hizo un despliegue militar fantástico ahí y derrotó a Gaddafi, ¿no? Y lo asesinaron a Gaddafi, y ahora resulta ser que es una desgracia ese país, y es uno de los países que mejor económica y socialmente estaban en África, ¿no? Entonces, vemos aquí que realmente en el propio siglo XXI se practica realmente un neocolonialismo sangriento y salvaje, que lo que mueve, entre comillas, realmente a tratar de resolver una situación, ¿verdad?, lo empeora. Y ahora que realmente se necesita que este país se establezca un ejército de ocupación, literalmente tiene que ser de ocupación el ejército que pueda entrar, que puede estar constituido. Bueno, hay países de África que se han ofrecido a enviar, y de hecho hay unos remanentes allí en Haití, pero debe ser una fuerza multinacional para
para capturar a todas esas personas que están en la calle. Es decir, si aquí en El Salvador sí se hizo, en El Salvador se hizo una limpia y ha sido la guerra donde menos muertos han habido, ha sido aquí esa guerra que se declaró a las bandas terroristas. Pues lo mismo podría ser en Haití. Lo que hay que hacer es llevar a prisión todas esas personas, limpiar Haití, hacer una inversión de reconstrucción de Haití. Y las Naciones Unidas ya tienen experiencia. Si aquí en el caso de El Salvador hubo todo un plan de reconstrucción de las Naciones Unidas donde se invirtieron millones de dólares, que al final ni siquiera llegaron a las poblaciones, ¿no? Sino que se los quedaron los políticos de la época. Ahora que tendría que tenerse un mayor control ahí en el caso de Haití, ¿verdad? Para garantizar que la ayuda de reconstrucción de ese país, ¿verdad?, pueda llegar. Y realmente se complica porque no es un país que ha tenido una situación económica como la nuestra, clásica o típica de país del tercer mundo, sino que es un país que en muchas partes ni siquiera alumbrado eléctrico hay, no hay ni siquiera alcantarillas, no hay ni siquiera carreteras, porque acordémonos que esa fue una finca de Duvalier, así como lo fue Nicaragua de los Somozas, ¿no? Entonces se dedicaron los Duvalier y fue una dinastía que hubo ahí, ¿no?, de saquear al país. No hubo desarrollo, no hubo crecimiento. Entonces ahí es prácticamente comenzar casi de cero. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Doctor Óscar Martínez Peñate, cuando volvamos retomamos en la visión estadista del presidente Nayib Bukele, histórico, la reelección, y vamos a recordar cómo en el 2019 comenzó ese espíritu de liderazgo del presidente Nayib Bukele de ser cooperantes con las vacunas COVID, tanto a nivel regional en Centroamérica, donde el país fue un referente de cooperar con lo que se tenía, no con lo que sobraba. Volvemos. Agradezco que este día nos acompañen a inaugurar este proyecto tan importante que son los bancos de capacitores en las subestaciones San Matías, San Martín, Nuevo Cuscatlán y Talnique. Como equipo del presidente Nayib Bukele, me enorgullece haber cumplido con su mandato. Instalar estos equipos mejorará la calidad de la energía en el departamento de San Salvador y La Libertad, donde se encuentra el 64% de la demanda energética nacional, para mejorar el perfil de voltaje de las subestaciones y para beneficiar de forma directa a 801.476 usuarios. Oficialmente, hoy están funcionando 12 módulos de bancos de capacitores. Estas nuevas tecnologías que se van a conectar a 115.000 voltios es un nivel de tensión de las líneas de transmisión a nivel nacional. También es importante hacer hincapié que este proyecto forma parte del plan de expansión de ETESAL para beneficio de los salvadoreños, pero en este caso también para beneficio de todo el sistema eléctrico nacional. Llega Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Control remoto con asistente de voz y control de la programación para ver lo que tú quieras desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo con Wi-Fi de 100 megas por $45 al mes. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que imaginas. Claro que sí. Gracias por continuar con nosotros. Noche de viernes está con nosotros el politólogo y doctor en ciencias sociales, el doctor Óscar Martínez Peñate, en su programa Walter Araujo y toda la verdad. Mantenemos los QR en su pantalla, tanto en Bitcoin como en dólares, a espera de sus contribuciones para el fortalecimiento cívico de la democracia con este tipo de programas. Asimismo, en la cuenta Strike Araujo64, que está a sus órdenes. No quiero insistir mucho, pero es valioso que usted pueda compartir este link, darle like pues a esta publicación. Queremos llegar a más personas y que ustedes nos reporten la sintonía, que a dónde nos están viendo. Doctor Óscar Martínez Peñate, nos acercamos, la próxima semana se estarían entregando ya
las credenciales para los diputados que han sido electos en el periodo 2024-2027. Muchas personas anticipan que va a ser un escenario con esta bancada no mayoritaria, sino absoluta, más fácil para la gobernabilidad del presidente Nayib Bukele, y hay expectativas en donde se vienen iniciativas como las que hemos conocido pues a principios de esta semana, en donde se estaban dando incentivos para la inversión extranjera en el fortalecimiento de la promoción del empleo, doctor. Sí, bueno, realmente el principal reto del quinquenio que está por finalizar fue la inseguridad ciudadana. Es decir, que eso era el principal impedimento a que este país hubiera crecimiento económico, desarrollo social, las relaciones interpersonales se dieran en un contexto de seguridad, etcétera. Y sirvió de retranca pues, al desarrollo del país, y se resolvió ese problema. Ahora, en este quinquenio, el principal desafío es el económico, porque es la principal afectación que manifiesta la ciudadanía a través de las encuestas. Pero para eso, pues, observamos que el gobierno ha tomado providencias del caso, como por ejemplo, crear nuevos espacios y crear nuevos instrumentos jurídicos para garantizar la inversión extranjera, la inversión nacional y también la preparación de la población. Es decir, que el hecho de haber distribuido gratuitamente aproximadamente 2 millones de dispositivos electrónicos a los estudiantes del sistema educativo para disminuir la brecha digital es precisamente para hacerle frente a esas transformaciones que vienen, que evidentemente son transformaciones tecnológicas. No hay que olvidar que Google va a jugar un papel muy importante, y también el desarrollo de esa mano de obra calificada de alto nivel, que realmente pueda aportar de los diferentes rubros de la economía salvadoreña. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que haya un aumento del porcentaje de la inversión extranjera, asimismo la inversión nacional, y de la misma manera que haya un crecimiento de las exportaciones. Es decir, al haber un dinamismo de la economía, pues obviamente va a haber mayor empleo, y eso pues va a repercutir también en la disminución de la pobreza y en ampliación de la obra social. Comprendo. Todo lo que usted dice es una gran expectativa que hay por parte de la población, pero también es valioso ver el contundente respaldo que permite tener este nuevo hemiciclo legislativo con una fracción absoluta, con 57 diputados, juntamente con los aliados de 60 diputados, que van a estar al servicio de la visión del presidente Nayib Bukele en un nuevo quinquenio. Esto no hay antecedente. O sea, estamos frente a un escenario en donde se están dando las condiciones para el desarrollo. Vienen proyectos como los de Oriente, que usted y yo hemos escuchado y hemos visto, con el Tren del Pacífico, el aeropuerto, situaciones que la población está esperando y tiene las herramientas ahora para hacerlo. Es que precisamente el resultado electoral es porque hay confianza de que la situación se pueda superar, ¿no? Y lo que es importante, la población está viendo. Es decir, aquí históricamente El Salvador tenía un polo de desarrollo centrado en San Salvador, ¿verdad? En la parte fundamentalmente del centro del país, pero que teníamos un oriente del país en el subdesarrollo, es decir, se daban realmente situaciones de atraso económico, de ausencia de desarrollo social comparado con el centro y occidente, ¿verdad? Occidente por el desarrollo cafetalero, eso le permitió pues estar en otro nivel, ¿verdad? En cambio el sector de oriente pues estuvo olvidado. Ahora tenemos por ejemplo los proyectos del puerto de la Unión, tenemos el proyecto también del aeropuerto, ¿verdad? Que va a estar en oriente, y también pues la mejora pues de
de la infraestructura e inversiones que muy probablemente se hagan ahí. Y también hay que tomar en cuenta la apuesta que ha hecho el señor presidente al desarrollo de la segunda etapa, digamos, de Sur City, ¿verdad? Que son las costas de Usulután, así Pucarán, es. Punta Mango. Claro. Entonces, pero para eso se necesita un desarrollo vial, se necesita la construcción de hoteles, de restaurantes, y eso pues para acoger a los turistas, y eso que va a provocar un desarrollo en esa área geográfica, porque ¿quiénes van a trabajar en los restaurantes? ¿Quiénes van a trabajar en los hoteles? Es decir, ¿quién va a dar los servicios? Ahora, ¿quién va a producir los alimentos del sector agropecuario para abastecer los restaurantes? Es realmente esos sectores. De esa forma se está buscando pues que haya un desarrollo equilibrado aquí en el país con todas estas acciones. Eso es lo que nosotros conocemos, José Luis, porque el presidente Nayib Bukele se ha caracterizado en hacer anuncios, ¿verdad?, hasta cierto punto inesperados, ¿verdad? Es decir, que pueden salir con algunas iniciativas sumamente interesantes, ¿verdad?, que puedan tener una gran incidencia realmente en el crecimiento económico del país. No, y reuniones con dignatarios, con emir de regiones muy lejanas, en donde él está haciendo acercamientos y está explorando la inversión y la atracción para generar trabajo, pero sobre todo inversión extranjera. Sí, es para El Salvador. Sí, en este quinquenio, por ejemplo, a finales del año pasado, por ejemplo, en diciembre se dio una cosa que es muy significativa, ¿no? Que el país que mayor crecimiento turístico tuvo fue El Salvador, ¿verdad? Fue el más alto y fue el cuarto del mundo, ¿verdad? Después de Qatar, Arabia Saudita y Albania, fue el como cuarto. Recuperándose después de post-COVID. Claro, pero el asunto del turismo, entraron alrededor de 4.300.000 personas, ¿verdad? Si no me equivoco, pero invirtieron alrededor de, bueno, no alrededor, sino que más de 3.000 millones de dólares. Es decir, ¿y eso qué significa? Eso significa inyección, ¿verdad?, económica a los lugares donde se han desplazado estos turistas, ¿no? Y también eso crea otro fenómeno que es la inversión que están haciendo, y que lo vemos en los medios de comunicación, de salvadoreños que residen en el extranjero. Es decir, que han decidido venir a crear hoteles, centros turísticos aquí en El Salvador, restaurantes aquí en El Salvador y otro tipo de ¿cómo se llama?, de emprendimientos, lo que está generando una inversión, un ingreso económico, pero además está creando fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, esto está beneficiando pues, a la población y ayuda realmente a mejorar los índices económicos del país. Las cosas pasan muy rápido, doctor Oscar Martínez Peñate. Vemos esta vuelta ciclística a El Salvador que nos sumerge en el interior del país, pone en primer plano el centro histórico, pero así mismo una publicación de National Geographic en donde muestra un El Salvador con atracción turística. Se destaca pues algunos sitios como lo que es el Museo de Arte Nacional Marte, el Museo de Antropología, el mismo centro histórico, la Joya de Serén, el lago de Coatepeque, pero lo que me ha llamado a mí la atención es que esta revista, y tenemos algunas imágenes, esta revista de Nat Geo mira las maravillas naturales que adornan el país, como las playas salvajes y los volcanes. O sea, el mundo nos está observando, doctor. Claro, mira, es interesante, ¿no? Ahí te faltó también mencionar el Tazumal, ¿verdad? Sí, señor. Es interesante porque El Salvador se ha convertido en un lugar de destino turístico para venir a disfrutar de las bellezas del país, pero también es una especie de esnovismo turístico que hay. Acordémonos del año pasado que revistas especialistas en turismo, ¿verdad?, sugerían a El Salvador como uno de los destinos de turismo en el mundo, ¿verdad? Acordémonos en la historia reciente de este país, no hace ni 6 años, cuando este país formaba parte de las listas de los países que le decía a sus ciudadanos: no viajen a El Salvador, es peligroso. Teníamos alertas. Así es peligroso. Y ahora vemos que revistas especializadas, por ejemplo la Organización Mundial del Turismo también, sí, ¿verdad? Incluso el New York Times hizo un reportaje sobre El Salvador,
Es decir, que El Salvador tenemos una suerte geográfica aquí en El Salvador, porque en una hora estás en un volcán, en una hora puedes estar en la playa, ¿verdad? Etcétera, o sea... Pero a mí me interesa esto en National Geographic porque trascendemos de las playas y los volcanes y nos vamos a la ciudad, nos vamos a la urbe, nos vamos al museo, nos vamos al centro histórico, nos vamos a la historia de nuestros antepasados, esa riqueza cultural que está ahí plasmada, pero que no se le pone atención o no se proyectaba anteriormente, doctor. Claro, Peñate. el arte culinario también, ¿no? Que hace mención el informe de la National Geographic. Sí. Sí, es importante porque esto viene a contribuir más, ¿verdad? A que El Salvador sea atractivo, siga siendo atractivo y se consolide como un punto de destino. Por ejemplo, fíjate tú, los buques, los transatlánticos Sí. que pasaban aquí, ¿verdad? De turistas, si van de paso, es decir, los cruceros, ¿verdad? Y resulta Sí, iban ser para Costa Rica, y para otras Guatemala. partes. Y ahora resulta ser que en el camino deciden, pasemos por El Salvador. ¿Me explico? O sea, obviamente ellos tienen su itinerario, ¿no? Pero se ha dado el caso de que dicen, porque quieren venir a conocer el país, es decir, porque, como dice en el informe, ¿no? De venir a descubrir esas joyas ocultas que hay aquí en El Salvador. Pero mire el nivel de las carreteras que tenemos, de estas conexiones entre Occidente, entre Oriente, la zona paracentral, el norte. O sea, sí nos podemos desplazar. La seguridad, doctor. O sea, en verdad, ahora esto es una realidad, no lo estamos inventando. Claro. No se está dibujando, se está plasmando territorialmente todo lo que estas revistas están hablando del país. Exactamente, es decir, las calles han mejorado, tenemos cuatro vías para ir a Cajutla, 4 vías para ir a Santana, se está trabajando en 4 vías para ir a San Miguel, etcétera, etcétera. Entonces todo esto viene realmente a tener ventajas en El Salvador, ¿no? Y hay un fenómeno que es muy importante, ¿no? Decía la ministra de Turismo, y ahora resulta ser que vienen más mujeres solas a El Salvador. Mujeres solas. Sí, y entonces yo me quedé pensando, pero ¿y cómo es eso? No me entiendo, ¿no? Entonces resulta ser que lo que quería decir, ¿verdad? Que estaba pasando aquí en El Salvador, que es sumamente interesante, ¿no? Porque las mujeres, la seguridad es tal aquí en el país, es tal en el país que ya las mujeres no necesitan venir, bueno, sin ánimo de, lo digo desde el punto de vista académico, Sí, ¿no? señor. Es decir, que ya no vienen con el esposo, que no vienen con el hijo, que ya no vienen en grupo, por garantizar la seguridad, ¿verdad? Y la integridad física de las personas y moral, sino que vienen solas, porque saben que aquí van a estar en la playa, no van a ser asaltadas, no van a ser violadas, pueden caminar de día, de noche, a cualquier lugar de este visto país. el empoderamiento de la mujer, ahora que se celebró el Día Internacional de la Mujer, como de pronto hay mujeres que son instructoras de surf aquí en esta playa del Tunco. O sea, la gente está diversificando las oportunidades de diversión, de deporte, en donde estos deportes extremos que estaban exclusivamente para los hombres, ahora se está diversificando la mujer, y la mujer también tiene muchas habilidades. En el ciclismo, vimos como una ciclista rusa que tiene medalla olímpica, ganó una etapa de la Vuelta a El Salvador. Claro, es que la mujer ha destacado. Bueno, y el paso del hombre, fíjate, se llama paso del hombre, sí, ¿verdad? Entonces, sí. que es un Son ejercicio 21 fuerte. kilómetros lineales. Claro. Lineales. Claro, y entonces sanado, ¿no? Libre. Y resulta ser que la ganadora fue una mujer. Es decir, la mujer está haciendo una bella representación del país en medallas olímpicas. Tenemos también Juegos Panamericanos, Juegos Internacionales. Selección de fútbol femenina. La señora que fue al Everest, etcétera. La ex rectora de la Universidad de El Salvador, María Isabel Rodríguez, 101 años. ¿Hay antecedente? ¿Existe una persona con ese acervo cultural, intelectual, que ha roto barreras en vida, que está actualizada, revisa su biblioteca, en la noche hace sus estudios? Una mujer Sí. muy Sí, claro, muy adelantada a su generación. Es que hoy, en estos momentos, a partir de 2019, existe terreno fértil para un mejor desarrollo de la mujer, porque ahora la mujer, como los niños y ancianos en este país, son intocables. Es decir, se acabó esa era troglodita de los gobiernos de Arena y el FMLN, donde la mujer era prácticamente desechable y se le violaban sus derechos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Ahora no.
Entonces hoy la mujer la vemos manejando autobuses, es decir, ¿verdad? Allá en el oriente del país. Así es, hay una señorita ¿no? emblemática ahí. Su padre es motorista y le enseñó a ella a manejar. Claro, las vemos trabajando como ingenieras, como arquitectas, es decir, las encontramos en las calles, ¿verdad? Ahí trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Entonces, ahora este gobierno realmente se ha pasado del dicho al hecho, ¿verdad? Del dicho al hecho. Okay, o sea, ahora sí las mujeres tienen oportunidades. Y así vemos que en varios, no solamente en empresas privadas, sino que en instituciones públicas, la mujer tiene una alta presencia, ¿no? Por favor, corregime si me equivoco. Pero yo creo que así lo es. Pero en el gobierno del señor Nayib Bukele, más del 50% estaban constituidas por mujeres. Es correcto, es correcto. Lo ha dicho bien. Vamos a nuestra última pausa, doctor Óscar Martínez Peñate. Cuando volvamos, retomamos y hablamos un poco sobre la expectativa que se tiene en esta transición. Estamos en un proceso de transición. Ya fueron las elecciones, ya están los resultados. Ahora viene la toma de estos cargos, la asunción y el cierre del ciclo actual, tanto en la Asamblea Legislativa, en las alcaldías, como también en la presidencia. Hay transformación tanto en el poder legislativo como en el nivel local de gobierno. Volvemos con eso. Gran oportunidad de inversión en Santiago Nonualco. ¿Buscas una gran oportunidad de inversión? Tenemos 240 derechos de lote en venta. Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. Ubicación estratégica con doble vía de ingreso. Acceso principal por carretera litoral. Acceso secundario por carretera antigua a Zacatecoluca. Solo 15 minutos del aeropuerto y a 25 minutos de la playa de La Paz. Los terrenos cuentan con calles balastreadas, agua potable, electricidad, calles iluminadas. Valor de derechos de los lotes desde 2.800. Llama ya y reserva tu lote. AH Inmobiliaria, tu mejor inversión. El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora Pinturas Wanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial, y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos, de repintado automotriz, la única marca que te ofrece hasta 10 años de garantía. Wanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport. Gracias por continuar con nosotros este viernes. Nuestro invitado es el doctor Óscar Martínez Peñate. Mantenemos los QR en pantalla para sus contribuciones en dólares, en Bitcoin o a través de la cuenta Stripe WAraujo64. Nos quedan pocos minutos para las 9 de la noche. Doctor, es el momento de hablar un poco sobre cuál es el país que viene y con qué oposición va a contar el señor presidente, si es que le puede llamar oposición a estos vestigios de estos partidos que se van a mantener tanto en la Asamblea Legislativa como en algunas alcaldías. Desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia política, no es oposición política. Es decir, son personajes que se oponen al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque cuando hablamos de oposición política estamos hablando de que está constituida por buena parte de la población civil salvadoreña, constituida por un movimiento social formado por sindicatos, por gremios, y eso aquí en El Salvador no sucede. Es más, el movimiento social pues tiene un apoyo y respaldo al actual gobierno y al actual partido Movimientos Nuevas Ideas.
Y los partidos políticos en El Salvador, es decir, no tienen acceso al poder ejecutivo, es decir, devolver, es decir, porque son tan bajos los porcentajes, bueno, que ya dijimos, ¿no? El FMLN desapareció y el otro está en su mínima expresión y el otro es una señora ahí que es monopartido, ¿verdad? Porque constituido por una persona. Entonces que no son opción real de poder. Pareciera ser que un futuro de laberinto para ellos. No son opción real de poder. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacen es una oposición retrógrada, que ha tenido un gran costo, pero debido al fanatismo de ellos no logran descifrar o decodificar que el hecho de estarse oponiendo por el simple hecho de oponerse a todas las políticas públicas, a todas las gobernanzas, a todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, eso les ha traído un costo a ellos. Es decir, ¿qué tan profundas pueden ser las crisis que están viviendo ahora en esta etapa de reestructuración, como algunos lo han llamado, verdad? Es que ya tocaron fondo, José Luis, ya tocaron fondo. Es decir, por ejemplo, imagínate que en el caso de Arena, los dirigentes salieron en desbandada aquí. Portillo Cuadra, no era el jefe pues, de la fracción. Sí. Él salió antes de esto. Aquella señora Toro, no se me acuerdo cómo se llama. No, Margarita Escobar. Margarita Escobar, Sí, es señor. decir, y toda esa gente salió. Entonces, Óscar Ortiz acaba de decir que se va del partido. Sí, ha anunciado que se va a hacer de lado. Resulta ser que están en plena crisis. Vemos el crisis que estábamos en Vamos, ¿no? Que hay acusos de violencia, incluso dentro del partido. Arena, que se habla de fraude interno, etcétera, etcétera. Entonces están en franca descomposición. En franca descomposición. Aquí técnicamente lo que procede es que disuelvan ese partido, que disuelvan esos partidos y crean una opción, una nueva opción, pero propositiva, ¿verdad? Y además que presenten planes, programas, iniciativas que favorezcan a la población. En ese sentido, tal vez podrían ellos, ¿verdad?, subsistir como partidos políticos. Pero cuando en estos partidos se habla de reconversión, lo están hablando los mismos dinosaurios de los partidos políticos. Es decir, ellos dicen, vamos a reconstruir este partido, vamos a renovar este partido, pero ellos forman parte de la renovación. O sea que para que haya realmente un cambio de los partidos, tiene que haber un cambio generacional. El caso, por ejemplo, de Ghana, en la conferencia que dieron hoy, este señor de San Luis Talpa, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, él lo dice. Han ganado 6 alcaldías. 6 alcaldías, pero es significativo el área geográfica, ¿no? Entonces él dice, hay que reestructurar Ghana, y que Ghana salió bien, ¿verdad? Por las alcaldías, pero dice, hay que reestructurar Ghana, y él como persona mayor dice, hay que darle oportunidad a la nueva generación. ¿Cuál es el mensaje técnico pues, de la ciencia política? Es que ese partido le está apostando no solamente a mantenerse, sino que en un futuro ser más grande, ¿verdad? Pero tienes que despojarte de los intereses personales. Pero vemos el caso de Arena y vemos el caso del FMLN, que ellos a fuerza quieren seguir siendo candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, y a la gente les dijo que no, porque no los quiere, Arena, los rechaza. Carlos Saade dice que la misión de él fue sobrevivir, que el partido no se lo terminara, tratar de sostenerlo, dice. Pues mira, realmente los resultados dicen exactamente lo contrario. Y además, al que llevaban de presidente, don Joel Sánchez, Humberto. Él dice que este señor fue aguado. Es decir, que careció realmente de liderazgo. O sea, que prácticamente el señor le tocó dar la batalla solo, o sea, no había ningún lineamiento, era un partido a la deriva, ¿verdad? Y realmente terminó en el naufragio como... Pero al final, Joel Humberto Sánchez da un discurso de agradecimiento a los electores, de reconocimiento al presidente Nayib Bukele, y él se autocritica y dijo, los votos no fueron en esa ocasión para mí, y me retiro. Tuvo la dignidad de cerrar ese ciclo como candidato. Fue aplaudido y se retiró, obviamente, ¿verdad? Él tuvo una posición digna, valga la redundancia, lo cual no es digno en Arena, ¿verdad? O sea, históricamente así es, y lo podemos ilustrar sin ningún problema.
pero este personaje realmente se retiró como un caballero, ¿verdad? Como un caballero, o sea, entonces uno dice, ¿cómo fue que fue a parar Arena? ¿Verdad? ¿Cómo fue que cayó en ese nido de víboras? Es decir, no. El otro caso que también es digno de mencionar, porque así lo es el caso de la señora Milagro, ¿verdad? De Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Y de Zaragoza, y etcétera, ¿no? Que ella, cuando el señor presidente Nayib Bukele dijo, somos 43, ¿verdad? Municipalidad dijo, somos 44, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú debes de adaptarte a las nuevas épocas. Hay un señor de Charles Darwin, que escribió el libro del origen de las especies, que sobreviven los más aptos. Y hubo un politólogo francés, Maurice Duverger, que saca un libro que se llama Introducción a la Política, que dice que sobreviven aquellos que logran cambiar como políticos y como partidos políticos para hacerle frente a los nuevos desafíos y obstáculos. Esos son los que sobreviven. Pero ¿cómo va a sobrevivir estos dos diputados de Arena que tienen un discurso de la Guerra Fría, de los 80, están realmente fuera de contexto? O sea, ellos van para afuera. En cambio, quien realmente se potabiliza es la señora Milagro Navas, ¿no? Claro, por la inmadurez de estos dos diputados de Arena, por la falta de formación, obviamente estoy casi seguro que no logran interpretar ese mensaje que da la señora Milagro Navas, ¿no? La verdad que fue una sorpresa, para algunos fue la joya de la corona a nivel de municipalismo. Se da un alto porcentaje de participación porque la gente sí fue a votar y era una contienda de dos mujeres con una visión para el desarrollo de estos 5 municipios y se escucharon las propuestas. Al final, Michelle Sol, al cabo de 2 horas, reconoce el triunfo de Milagro Navas, la felicita y a trabajar. Sí. O sea, no hubo ningún aspaviento, son mujeres adelantadas y de acuerdo a las circunstancias. Milagro Navas fue al territorio, lo pateó, lo conocía el territorio, buscó los votos y salió adelante. Claro, lo que tú dices, más lo siguiente, la señora se alejó absolutamente de los 3 colores históricos de Arena. No se puso en ningún momento el chaleco, ni nada que tenía que ver con Arena, porque Arena representa, ¿verdad?, un pasado desastroso del país. Es más, los colores que usaron nada tenían que ver con Arena, fue un color rosado, ¿verdad? Y el discurso que tuvo no era el discurso guerrerista como lo tuvo Saade, como lo tuvo las otras que van candidatas a diputados, de confrontación. Dijo que eran amigas con Michelle Sol, con el señor presidente de la Asamblea, Ernesto Alfredo Castro, con el mismo presidente de la República, que han trabajado juntos, que han desarrollado. Bueno, la Chivo Pet está en Antiguo Cuscatlán. Sí. Se donó el terreno, se hizo un trabajo articulado, municipalidad y presidencia de la República. Ese es el trabajo y en función de la población. Y eso es lo que la población ha premiado, este tipo de alcaldes. Es que, mira, fíjate que importante la era en que estamos viviendo. Porque fíjate que el PCN, PDC, tienen un pasado vergonzoso. Si nosotros analizamos la historia, que a mí me gusta la historia, un pasado vergonzoso. Pero resulta ser que estos partidos se han adaptado a los nuevos tiempos. Es la antítesis de lo que fueron. Entonces, ahora lo que importa y lo que ve la gente es que tú trabajes en función de la ciudadanía, ¿verdad? Al final ya no importa el color, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué eligieron a alcaldes del PCN, del PDC? Porque se identifican con el proyecto de Nayib Bukele. Y eso lo digo, ¿por qué? Por lo siguiente, porque no votaron por Arena, porque no votaron por el FMLN. O sea, no votaron para el pasado, sino que para el presente. Y en cuanto a la señora Michelle Sol, pues se comportó pues, de una forma educada, culta y respeto a la democracia, porque la señora ganó, pues, digamos, limpiamente, ¿no? Y la señora lo reconoce también. Entonces, estamos viviendo en una era que se acabaron los epítetos, se acabaron las ofensas,
los insultos, ¿verdad? Ahora solo quedan de remanente 3 diputados que representan el pasado, de ahí pues tanto los alcaldes como los 57 diputados Los representan, aliados, sí. ¿verdad?, el futuro del país. Interesante, porque prácticamente se vuelve a reestructurar la historia de nuestro país y los funcionarios, los políticos, los diputados que están con la población han sido premiados. Es que así es. Entonces, y ese es un gran mensaje, como te dije al principio. No importa ser amigo del presidente, eso ya no vale, no importa, ni al presidente le importa. Por eso es que el presidente... Ernesto Mason sacaba una foto con el presidente saludándose, sí. Y lo puso en espectaculares. Igual le cayó la ley, ¿verdad? Igual le cayó la ley, igual a la alcaldesa de Ilopango le cayó la ley, o sea, eso se llama democracia y eso se llama transparencia. Eso no lo mirábamos nosotros en los gobiernos de Arena y el FMLN. Ya no importa de qué ideología sos, ya no importa de qué familia sos, si sos de las 14 familias o de las familias más pobres del país, eso ya no importa. La ley te va a caer, ya no hay privilegios, ya no hay inmunidades. Estamos viviendo en un sistema realmente por primera vez en casi 200 años de historia de El Salvador, en un sistema político democrático. Cuando dice que ya no importa, los salvadoreños como que hemos aprendido a respetar la ley. Y cuando hay faltas en la vía pública, vienen los 3 doritos después. Exactamente, o sea, es interesante cómo la población observa esos ejemplos y a base de esos ejemplos es que la gente se comporta. Correcto. Doctor, yo le quiero agradecer la oportunidad que me ha dado de conversar con usted esta noche. Prácticamente estamos ya a las puertas de la Semana Santa y sobre todo en tener una mirada fresca de lo que es El Salvador que viene a partir del 1 de mayo, así como también a partir del 1 de junio del 2024, cuando El Salvador escribe una nueva página de la historia democrática. Muchas gracias por la invitación. Hoy nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños y presumimos nuestra nacionalidad. Que pasen unas felices vacaciones y hasta la próxima. Era el doctor Óscar Martínez Peñate, politólogo, doctor en Ciencias Sociales, que ha estado esta noche con nosotros. Vamos a mantener esta grabación en las plataformas, ahí van a estar los QR tanto en Bitcoin como en dólares a espera de sus contribuciones, así como también esa cuenta de Strike W Arajo 64. De mi parte es todo, pase un buen fin de semana, nos encontramos el próximo lunes, siempre en punto aquí a través de TVO. Estamos hablando lunes 18 de marzo del 2024. Hasta entonces.